Bienvenidos a esta presentación de RootsTech Connect 2021. Me llamo Daniel Smith Ramos, soy un genealogista anglo-español y hoy les voy a hablar sobre 5 fuentes indispensables para la investigación genealógica española. Antes de comenzar, quisiera darles las gracias a RootsTech y a Family Search International por haberme brindado la oportunidad de hablar con ustedes en esta conferencia online. Dado que esta presentación ha sido pregrabada, encontrarán mis datos de contacto al final de la presentación, en caso de que tuviesen alguna pregunta o requieran algún tipo de ayuda. Recuerden que esta presentación está dividida en dos partes. 5 fuentes indispensables para tu investigación genealógica española. Comienzo de la segunda parte. Recuerden que el contenido de este vídeo, así como las ideas, puntos de vista y opiniones expresados en este documento, pertenecen únicamente al creador y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Family Search International y RootsTech. Pasando de página, ahora hablaremos de los archivos municipales, el tercer punto de nuestra presentación. Cada archivo municipal es diferente, dado que dependen del ayuntamiento de cada población. Su organización, su acceso y naturalmente su contenido dependerán por lo tanto de cada caso. Pero por regla general, en cualquier archivo municipal encontraremos información valiosísima sobre la historia local de cada población y por lo tanto sobre la historia de sus habitantes. Los fondos de los archivos municipales suele ser muy variado. En ellos podremos encontrar desde mapas y fotografías hasta permisos de obras, información sobre festividades locales, carteles, pleitos, etc. Uno de los documentos más valiosos que encontraremos entre los fondos de un archivo municipal son sin duda los padrones de habitantes, también llamados censos de población. Como si se tratase de fotografías documentales de nuestros antepasados, estas fuentes pueden revelarnos información personal sumamente útil sobre nuestros ancestros, como dónde vivían exactamente, su profesión, cuántos años llevaban viviendo en ese lugar, si eran capaces de leer y escribir, etc. A la izquierda de la imagen vemos un padrón de habitantes de 1885, que nos aporta una lista de todos los vecinos de una misma calle, agrupados por vivienda y familia. A la derecha vemos un formato algo más moderno, de 1920, en el que cada página se destina a un único núcleo familiar. Obsérvese que, aunque ausente y en paradero desconocido desde hacía muchos años, el nombre del padre de familia se ha anotado con posteridad en la nota que vemos en el centro de la imagen. A diferencia de otros países, en España no existen censos a nivel nacional, aunque algunos municipios sí han llevado a cabo censos de forma periódica. La mayoría de los municipios comenzaron a registrar padrones de habitantes a partir de la segunda mitad del siglo XIX, si bien existen algunos ejemplos que datan del siglo XVII. En el primer punto de esta presentación ya comentamos el Registro Civil Español que entró en vigor en 1871. Existe, sin embargo, un predecesor a este organismo que también conviene analizar, dada su extrema utilidad para el investigador. En enero de 1841, el ministro de Gobernación, Manuel Cortina, autorizó la creación provisional del primer registro civil español, una provisionalidad que acabaría durando 3 largas décadas. El decreto de 1841, que creó el primer registro civil, dice expresamente que cada núcleo de población de más de 500 vecinos debería tener su propio registro, el cual incluiría datos referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones. Por lo tanto, las aldeas de menor población no tendrían registro civil hasta 1871. A modo de ejemplo, les muestro esta partida de nacimiento de 1844. Como también ocurre en las partidas de matrimonio y de función, observamos que esta partida incluye datos muy concretos sobre los padres de la persona, como su origen y la profesión del padre. Asimismo, en las partidas de nacimiento se incluye también información sobre los 4 abuelos del recién nacido, lo cual nos da, en un solo documento, pistas muy valiosas sobre 3 generaciones de una misma familia. Los archivos municipales de grandes urbes también suelen conservar libros de enterramientos de cementerios civiles.
Este tipo de cementerios proliferaron en España a partir de la primera mitad del siglo XIX, cuando las desamortizaciones eclesiásticas, el crecimiento de la población y sobre todo las epidemias hicieron necesario crear y expandir lugares donde enterrar a la población de las ciudades. Cada cementerio civil alberga sus propios libros de enterramiento, los cuales contienen listas cronológicas de personas enterradas en dicho lugar, así como la localización de su tumba o nicho. Entre los muchos datos que podemos encontrar en este tipo de registros, podremos también averiguar si los restos de un ser querido fueron trasladados a otro sitio, o incluso encontrar constancia del entierro de niños fallecidos antes de las 24 horas de vida. Los libros de enterramiento de cementerios civiles también son testigos mudos de nuestra historia. Este ejemplo, de diciembre de 1936, muestra un pequeño grupo de personas que fueron ejecutadas durante la Guerra Civil Española, como demuestra esta escueta nota al margen derecho. En un archivo municipal también encontraremos información esencial sobre nuestros antepasados emigrantes. Aunque no siempre vayamos a encontrar pruebas documentales acerca de cuándo y cómo nuestros ancestros dejaron atrás su patria para poder buscar una vida mejor en otro país, a menudo encontraremos expedientes de migración que prueben este hecho. Aquí tenemos un ejemplo de un pariente mío que abandonó España en 1872, previa autorización de su esposa, para establecerse en Cuba. Estos expedientes no solo nos hablarán sobre las circunstancias familiares y profesionales de la persona, sino que también nos aportarán datos sobre su apariencia física y dónde exactamente tenían previsto establecerse. Cambiando de tema, ahora les hablaré sobre el cuarto punto de esta presentación, las hemerotecas digitales. Aunque existen muchas hemerotecas digitales independientes, un buen punto de partida es la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. En ella podremos comprobar sus fondos y si estos son libremente accesibles, pues ahí encontraremos un enorme número de publicaciones periódicas e históricas que nos serán de gran utilidad. Para ello, recomiendo que consulten el listado completo de títulos de la hemeroteca digital, que está disponible en línea. El listado incluye decenas de nombres de publicaciones por orden alfabético. En la segunda columna observaremos el periodo que comprenden las copias que se conservan en la hemeroteca digital, aunque ojo, ello no quiere decir necesariamente que esas publicaciones solo existiesen entre dichas fechas. Aquí vemos, por ejemplo, que se cita el diario ABC en 3 de sus publicaciones, Madrid, Sevilla y su edición deportiva. De hecho, el diario ABC se fundó en 1903 y sigue existiendo hoy en día, pero en la hemeroteca digital solo tienen copias de entre 2002 y 2018. Si quisiéramos acceder a otros números del diario ABC, ya sean anteriores o posteriores, deberemos consultar su propia hemeroteca, en caso de que el periódico en cuestión tenga su propio archivo. Si visitamos la página proporcionada a través del enlace, también encontraremos información detallada sobre cada publicación, como vemos en el ejemplo de la derecha. A menudo, la hemeroteca contendrá información indexada e imágenes digitales de colecciones completas. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso restringido, de una colección que no es accesible de manera digital remota. Muchas hemerotecas, como la del Diario de la Voz de Galicia, ofrecen servicios gratuitos limitados y frecuentemente requerirán una suscripción de pago para poder acceder a sus fondos. En este ejemplo, vemos que los fondos referentes a la Voz de Galicia en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional empiezan en 2014. Sin embargo, la hemeroteca de dicho periódico comienza en 1882, año de fundación del diario. En resumen, si encontramos una publicación en la hemeroteca digital, pero el acceso a la misma está restringido, podremos consultar dicha publicación en la sala de la propia Biblioteca Nacional, o bien contactar con el diario en cuestión, si todavía existe, para saber si es posible realizar una búsqueda a distancia. Es importante recordar que cada hemeroteca está gestionada por el periódico u organismo correspondiente, de manera que su contenido, tarifas y normas de acceso cambiarán de una a otra.
Aunque sea una práctica que hoy en día apenas se lleva a cabo, antaño era muy común que muchas familias, sobre todo de clase media y alta, publicasen el próximo enlace de un miembro de su familia. Este tipo de noticias, frecuentemente enmarcados en una sección titulada Ecos de Sociedad, solían contener información muy variada sobre bodas próximas o pasadas en las que se incluía todo tipo de detalles sobre el evento. Era frecuente, por ejemplo, que un compromiso fuese anunciado con antelación, a menudo con referencias a una petición de boda formal. Estas noticias trataban estos eventos como auténticos acontecimientos, y en ellas se solían recoger los nombres de los padres de los novios, frecuentemente también el de algún pariente socialmente relevante. Una vez transcurrida la boda, el hecho sería también recogido por la prensa local, indicándose desde quién ofició la misa hasta los testigos y dónde se celebró el banquete nupcial. Al margen de ser curiosas noticias que quizá contrasten bastante con nuestras propias experiencias en las bodas actuales, estos documentos nos revelarán con todo lujo de detalle datos que nos serán de gran utilidad a la hora de investigar nuestra historia familiar. Y, si tenemos suerte, hasta podremos encontrar fotos de los novios con las que adornar nuestro árbol genealógico. Igual que los compromisos y bodas eran considerados acontecimientos sociales, la muerte también tenía su propio espacio en la prensa de época, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, con la proliferación de publicaciones periódicas. Como ocurre hoy en día en muchos diarios, bajo las secciones de esquelas y necrológicas podremos a menudo encontrar esquelas que citen a nuestros familiares, ya sea como allegados del difunto o bien porque la esquela es de un pariente nuestro. Generalmente, la esquela mencionará el parentesco que había entre las personas citadas y el difunto, lo cual nos facilitará la tarea a la hora de averiguar las relaciones familiares entre ellos. A menudo, una esquela citará el difunto, el día del fallecimiento y otros datos que la familia considera ser relevantes, como su profesión, un cargo político o algún título que distinguiese a esa persona. Encontraremos frecuentes referencias al viudo o viuda del difunto, el nombre de sus hijos políticos, hermanos y a veces a sus nietos, aunque cuanto más distante sea el parentesco, más se tenderá a limitar la inclusión de sus nombres en la esquela. Curiosamente, muchas esquelas citan el nombre de las personas que trabajasen en el servicio doméstico de una persona, por lo que no hemos de presuponer que, simplemente porque nuestros antepasados no tuviesen medios para publicar esquelas, que sus nombres no hayan sido recogidos en alguna necrológica de la época. Otro dato de gran interés para el genealogista es la información sobre el entierro del difunto, pues no solo se nos dirá cuándo fue inhumado el cadáver, sino también en qué cementerio fue enterrado. Este dato, por lo tanto, nos permitirá potencialmente localizar la tumba de nuestro antepasado si ésta todavía existe. Para nosotros, encontrar a nuestros parientes en la prensa de la época suele ser un golpe de suerte. Pero la realidad es que muy a menudo los nombres de nuestros antepasados habrán causado sensación debido a algo que no fuese particularmente positivo. La prensa histórica tendía a recoger noticias locales con todo lujo de detalles. Por ello, es frecuente que encontremos noticias en las que se mencionen a nuestros parientes como protagonistas de infortunios, incidentes y algún que otro escándalo. Al margen de lo puramente anecdótico, este tipo de sorpresas nos podrán aportar información que ninguna otra fuente, como por ejemplo una partida del registro civil, nos podría haber revelado. Gracias a los datos que la prensa histórica nos revele, podremos reconstruir parcialmente la personalidad de nuestros antepasados, para que éstos dejen de ser simples nombres en nuestro árbol genealógico. Pasemos ahora al último punto de esta presentación, el portal de archivos españoles, también conocido como Pares. Pares es la principal plataforma de difusión del patrimonio histórico documental español. Creado y gestionado por la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, este recurso contiene fichas descriptivas e imágenes digitales de los fondos documentales que conservan los archivos estatales de España.
No obstante, en Pares todavía no figura toda la documentación de estos archivos debido al enorme volumen que contienen. Es decir, que el contenido de Pares irá en aumento a medida que se desarrollen los trabajos archivísticos de identificación, descripción y digitalización de los documentos. La consulta de Pares es libre y gratuita, tanto de la información descriptiva de los documentos como de las imágenes que estén asociadas a ellos. En caso de que un documento no esté ya disponible, el investigador deberá contactar directamente con el archivo que custodie la documentación original, indicando la asignatura y título de los documentos que desee reproducir. Como segundo paso, el personal de dicho archivo le enviará un presupuesto y los métodos de pago. Pares incluye fondos de un gran número de archivos estatales y centros de documentación de España. Entre ellos cabe destacar el Archivo General de Indias, el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid y el Centro Documental de la Memoria Histórica. Dado que Pares abarca fondos de todo tipo de archivos, desde probanzas de nobleza, documentación administrativa del Estado o información catastral histórica, no debería sorprendernos que los fondos de esta fuente sean también sumamente variados. A modo de ejemplo, me gustaría mostrarles estos tres documentos relacionados con mi familia que he encontrado gracias a Pares. De izquierda a derecha vemos extractos de un expediente de jubilación de uno de mis antepasados, una declaración hecha contra un pariente durante la Guerra Civil Española o una carta autografiada que figura en el Archivo Histórico de Nobleza. Les voy a hablar ahora de lo que suele considerarse el primer censo de población de Europa Occidental. Tras el Real Decreto del 10 de octubre de 1749, se llevó a cabo en gran parte de España una encuesta de 40 preguntas sobre el nombre, límites, jurisdicción y fuentes de riqueza de los vecinos y el concejo, incluyendo campos, casas, cultivos, ganadería, comercio e industria, y número de contribuyentes por cada población. El propósito final de esta iniciativa fue llevar a cabo una reforma fiscal que sustituyera las complicadas e injustas rentas provinciales por un solo impuesto, la llamada única contribución. La única contribución, de hecho, no se llegaría a implantar, pero afortunadamente ha dejado un importante volumen de documentación en nuestros archivos. Este ambicioso proyecto corrió de la mano de Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada y secretario de Hacienda entre 1743 y 1754. Las respuestas generales del catastro se conservan hoy en día en diversos archivos estatales, pero es el Archivo General de Simancas donde se custodia la copia compulsada completa de las contestaciones de las 13.000 localidades de la Corona de Castilla. Razones de preservación llevaron a iniciar el proceso de microfilmación y en los años 80 se microfilmaron los 545 libros de respuestas generales que se guardan en Simancas. Un dato muy importante a tener en cuenta es que el catastro del Marqués de la Ensenada se realiza en las localidades de la Corona de Castilla, excepto Canarias, las provincias vascas y el Reino Foral de Navarra, que poseían fiscalidad propia, al igual que la Corona de Aragón. Entre 1750 y 1754, cada población de las Castillas fue sometida a un interrogatorio constituido por 40 preguntas. Entre ellas se inquiría sobre el nombre de la población, así como su jurisdicción, extensión y límites, los tipos de tierras y árboles que albergaba, así como especies, cantidad y valor de sus frutos, información sobre minas, salinas y molinos, ganado, etc. Un dato muy importante son las preguntas sobre las personas que habitaban en cada población. Se preguntaba cuántos eran vecinos, jornaleros o pobres de solemnidad, cuántos clérigos había y cuántos conventos. Se preguntaba también sobre las actividades industriales y comerciales, con la cantidad de los bienes o servicios producidos. También si había tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas, mercados, ferias, hospitales, cambistas, mercaderes, tenderos, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc.
Las respuestas a estas preguntas se obtenían siguiendo un proceso previamente regulado. El alcalde y los regidores debían elegir los miembros del ayuntamiento o concejo que habrían de responder al interrogatorio de 40 preguntas. Además, debían elegir 2 o más peritos entre las personas que mejor conociesen las tierras, frutos y en general todo lo referente al lugar, ya sea su población, sus ocupaciones, sus utilidades, ganado, etc. En 1756 los trabajos estaban casi concluidos, aunque algunas operaciones, como la de Murcia, habían tenido que repetirse completas, y las averiguaciones en Madrid se alargaron sin remedio, quedando sin terminar por los intentos de ocultamiento y oposición de los sectores privilegiados. Sin quererlo, el catastro del Marqués de la Ensenada es una fuente única para poder obtener información sobre la vida profesional y a veces privada de nuestros antepasados. Si bien no encontraremos siempre mención explícita sobre todos nuestros ancestros que viviesen en una población determinada, sí deberíamos encontrar alguna referencia a aquellos con una profesión o negocio o si poseían propiedades de algún tipo que requiriesen ser recogidas en el interrogatorio del pueblo en cuestión. Concluimos aquí la presentación sobre 5 fuentes indispensables para la investigación genealógica española. Espero que, a pesar de la limitación de tiempo que hemos tenido hoy, hayan podido disfrutar mucho y aprender de esta presentación. Recuerden que en caso de dudas o si necesitan ayuda con algún caso concreto, pueden contactarme vía Twitter o a través de mi página web, The Genealogy Corner. Muchísimas gracias por su atención, les deseo mucha suerte con su investigación y sobre todo que disfruten de esta conferencia.